Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar Ortodoxia de G.K. Chesterton, pero completamente en español. En español. Sí, para que, nuestra audiencia hispanohablante pueda disfrutar plenamente de esta obra maestra, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, para quienes no estén familiarizados, Ortodoxia narra el fascinante viaje de Chesterton de regreso a la fe cristiana. Y lo que es más interesante, no lo hace a través de los argumentos tradicionales, ¿no? No. Más bien, observando el mundo a su alrededor Exacto. y dándose cuenta de que las doctrinas cristianas, tan paradójicas como a veces parecen, en realidad explican las paradojas que encontramos en la vida misma. Exactamente. Y lo hace con su característico ingenio, Por supuesto. con imágenes vívidas y comparaciones inesperadas que hacen que las ideas, incluso las más complejas, sean accesibles y entretenidas. Totalmente. Es un libro que te hace pensar, te hace reír y sobre todo te invita a mirar el mundo con nuevos ojos. Totalmente. Empecemos entonces con un concepto clave, la paradoja de la sanidad. Chesterton nos presenta la figura del maníaco, ¿no? Un hombre atrapado en un círculo de lógica estrecha. Sí, ese maníaco en realidad representa a muchos pensadores modernos que se encierran en sistemas de pensamiento rígidos, incapaces de ver más allá de su propia lógica. Exacto, como si estuvieran atrapados en una caja, ¿verdad? Exactamente. Incapaces de ver el panorama completo. Y Chesterton contrasta esto con la amplitud, con la capacidad del cristianismo de abrazar la paradoja. ¿Recuerdas esa poderosa imagen de la cruz frente al círculo? Claro, la cruz, con sus brazos extendidos, puede expandirse infinitamente. Infinitamente. Mientras que el círculo, aunque perfecto en su forma, permanece limitado. Exacto. Y creo que esto nos dice algo muy importante a nosotros también, ¿no crees? Sí. Que a veces para comprender la realidad necesitamos salir de nuestros propios círculos de pensamiento. Atrevernos a explorar lo desconocido. Lo paradójico. Exactamente. Es como si Chesterton nos invitara a romper con esas limitaciones de la lógica pura, Abrirnos a una visión más amplia, más misteriosa, más divina. más divina. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez sentirte atrapado en un círculo de pensamiento? ¿En qué área de tu vida te gustaría expandir la cruz, por así decirlo? Bueno, a mí la verdad me pasa con frecuencia, sobre todo en el ámbito académico. A veces me doy cuenta de que estoy tan enfocado en mi área de especialización Ajá, que pierdo de vista la imagen global, las conexiones con otras disciplinas. claro. Y ahí Oh, es cuando necesito recordarme a mí mismo esa imagen de la cruz, Sí. esa capacidad de expandirse, de conectar con lo que está más allá de mis propios límites. Me parece fascinante esa conexión que haces entre la cruz y la necesidad de expandir nuestra visión. Y ahora que mencionas esa amplitud de miras, Chesterton también explora la relación entre los cuentos de hadas y la realidad. Así. ¿Recuerdas cómo su fascinación infantil por los cuentos de hadas marcó su visión del mundo? Claro, es que para Chesterton los cuentos de hadas no eran simplemente fantasías infantiles. Eran historias que, a través de símbolos, de metáforas, revelaban verdades profundas sobre la realidad. Exactamente. Le enseñaron que el mundo es un lugar mágico. Sí, pero también gobernado por un orden misterioso, ¿verdad? Un orden que a veces no entendemos del todo. Un orden que a veces parece ilógico, Paradójico, paradójico como la propia vida. y lleno de paradojas. Como el ejemplo de la zapatilla de cristal en Cenicienta, ¿no? Sí. Bella pero frágil. Una imagen, yo creo, que representa la propia naturaleza de la felicidad. Exactamente. Una felicidad que puede romperse con facilidad. Que puede romperse. Si no la cuidamos, si no le damos la estructura, el soporte que necesita. Exacto. Y aquí, fíjate, podemos conectar esa fragilidad de la zapatilla de cristal con la necesidad de límites, de estructura. Ah. A veces pensamos que la felicidad está en la libertad absoluta, en la ausencia de restricciones. Sí. Pero Chesterton nos recuerda que la verdadera felicidad necesita un marco, Un orden un orden para poder florecer. para poder crecer, para poder dar frutos. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez sentir esa fragilidad de la felicidad? Claro, a todos nos ha pasado, es parte de la experiencia humana. Es parte de la experiencia humana. A veces buscamos la felicidad en lo efímero, en lo superficial, y nos olvidamos de la importancia de las cosas que realmente importan. El amor, la familia, la fe. Exacto. Y Chesterton nos invita a redescubrir la belleza de lo sencillo, de lo cotidiano, A encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. en los momentos que a veces pasan desapercibidos. ¿Te acuerdas del ejemplo de Pimlico? Claro, Pimlico, ese barrio londinense. Bastante ordinaria. ¿Quién diría que Chesterton podría encontrar belleza en un lugar así? Pues se lo hace, y lo hace de una manera magistral. Sí. Nos muestra cómo el amor, esa fuerza irracional, puede transformar lo mundano en algo extraordinario.
Es como si nos dijera, no desprecien lo sencillo, lo cotidiano. Busquen la belleza en lo que les rodea, en lo que a simple vista parece insignificante. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado alguna vez encontrar belleza en un lugar inesperado? En algo que a primera vista te parecía ordinario, sin interés. Muchas veces recuerdo un viaje que hice a un pequeño pueblo de la Toscana. Ajá, No era un lugar turístico, no había grandes monumentos ni atracciones, ya. pero la belleza estaba en la gente, en su forma de vida, en la tranquilidad del lugar. Fue una experiencia que me marcó profundamente. Que antes historia. Y es que a veces nos olvidamos de que la belleza puede estar en los lugares más inesperados, en los detalles más pequeños. Es cierto. Y Chesterton nos invita a cultivar esa mirada atenta, esa capacidad de asombro ante lo cotidiano. Y hablando de asombro, Chesterton también explora lo que él llama la extrañeza del cristianismo, ¿verdad? ¿Qué? Y lo hace analizando las críticas que se le hacen al cristianismo. Ajá, Lo curioso es que estas críticas a menudo se contradicen entre sí. claro. Se le acusa de ser demasiado pesimista Sí. y demasiado optimista Demasiado austero, y demasiado artístico demasiado sumiso. y demasiado militante. Uf, menuda colección de contradicciones. ¿Verdad? ¿Y a qué conclusión llega Chesterton? A que estas contradicciones en realidad se deben a que el cristianismo abraza ambos extremos, los lleva al límite. Ajá. Y eso lo hace único, diferente a cualquier otra filosofía o religión. Exacto. Y esa capacidad de abrazar la paradoja es lo que le da al cristianismo su fuerza, su vitalidad. Es como si Chesterton nos dijera, no busquen respuestas fáciles, verdades a medias. La realidad es compleja, paradójica. El cristianismo nos ofrece las herramientas para comprenderla. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado alguna vez encontrar una idea que te parezca a la vez completamente errónea y extrañamente atractiva? Claro, muchas veces. Creo que la inteligencia se nutre de la duda, de la capacidad de cuestionar nuestras propias certezas. ¿Sí? Y el cristianismo, con su riqueza teológica, con su profundidad histórica, es un terreno fértil para la reflexión, Para el debate. para la búsqueda de la verdad. Y de ahí, Chesterton nos lleva a la cuestión de la divinidad de Cristo, Ah, sí. un tema central en la Eucaristía. Fundamental. Pero que Chesterton aborda desde una perspectiva, como siempre, muy original. Sí, para Chesterton, la idea de la divinidad de Cristo es revolucionaria. Revolucionaria. Y uno de los puntos que destaca es que Dios, para ser verdaderamente Dios, debe ser capaz de rebeldía, Rebeldía. de sacrificio. ¿En qué sentido? Chesterton interpreta el episodio del Jardín de Getsemaní como una muestra de que incluso Dios puede experimentar la duda, la lucha interna. Y eso lo hace más humano, más cercano a nuestra propia experiencia, Es una idea muy potente. ¿verdad? Es como si Chesterton nos dijera, Dios no es un ser distante, ajeno a nuestras luchas. Él también experimentó la duda, el dolor, la angustia. Y en esa experiencia humana encontramos la clave de su divinidad. Exactamente. La divinidad de Cristo no está en su poderío, sino en su humildad, en su capacidad de abajarse hasta nosotros, De compartir nuestra condición humana. de hacerse uno de nosotros. Y esa humanidad divina es lo que nos conmueve, lo que nos atrae hacia Él. Sin duda. Y es también lo que nos desafía a ser mejores, a imitar su ejemplo de amor, de compasión, de entrega. ¿Y a ti qué te inspira la figura de Cristo que te dice su vida, su mensaje? A mí me inspira su capacidad de amar sin límites, Ajá, de perdonar incluso a sus enemigos. sí. Es un modelo de humanidad que me interpela, que me invita a ser más compasivo, más generoso, más entregado a los demás. Me parece una reflexión muy profunda. Y ahora, si te parece bien, pasamos a otro tema fascinante. La respuesta de Chesterton a la pregunta de por qué no tomar las partes buenas del cristianismo y dejar de lado el dogma. Es una pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Sí, ¿Para qué complicarse la vida con el dogma si podemos quedarnos con la ética? exacto. ¿Y cuál fue la respuesta de Chesterton? Que él utiliza una analogía muy interesante, la de tomar los buenos consejos de nuestros padres sin necesariamente entender la fuente de su sabiduría. Es decir, que el dogma, aunque a veces pueda parecernos complejo o incluso limitante, es la base de la sabiduría del cristianismo. Así es. Y Chesterton, a través de su propia experiencia, nos dice que el cristianismo le sorprendió una y otra vez con verdades que al principio le parecían erróneas, pero que al final resultaron ser ciertas. Es la prueba del algodón, ¿no? Exacto. Ver si una idea resiste el paso del tiempo, si sigue teniendo sentido a pesar de las dudas, de los desafíos. Y en el caso del cristianismo, Chesterton descubrió que sí, que esa sabiduría perdura. Y no solo perdura, sino que conduce a una profunda y paradójica alegría. Ah, sí. Esa es la conclusión a la que llega Chesterton en Ortodoxia. Que el cristianismo, lejos de ser una religión de tristeza, nos ofrece la clave de la verdadera alegría. ¿Y de dónde surge esa alegría?
¿Cómo se concilia con el sufrimiento, con las dificultades que inevitablemente encontramos en la vida? El cristianismo no nos promete una vida sin dolor, sin dificultades. Al contrario, nos invita a abrazar la cruz, a aceptar el sufrimiento como parte inherente a la experiencia humana. Pero no como fin en sí mismo, sino como un camino. Un camino hacia la redención, hacia la resurrección. Es decir, que la alegría cristiana no es una negación del sufrimiento, sino una forma de trascenderlo, De encontrarle un sentido. de darle un significado. Exactamente. Y en ese proceso de aceptación del sufrimiento, de abrazar la cruz, es donde encontramos la verdadera alegría. La alegría de la victoria sobre la adversidad. La esperanza que nace del dolor. Una alegría que solo puede comprender quien ha pasado por la prueba del fuego Quien ha aceptado la fragilidad de la vida. y la necesidad de una fuerza mayor que nos sostenga. La necesidad de Dios. Y esa fuerza, para Chesterton, es la fe cristiana, una fe que nos invita a ver el mundo con nuevos ojos, a descubrir la belleza en lo inesperado A encontrar la alegría en medio del dolor. y a no tener miedo a la paradoja. A la contradicción. Porque en la paradoja, en la tensión entre dos extremos, es donde se encuentra la verdad. La verdad completa. Y hablando de paradojas, creo que es hora de abordar uno de los temas más controvertidos de ortodoxia. En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos la defensa que hace Chesterton del dogma. ¿Te parece bien? Por supuesto. Será un placer desentrañar juntos las sutilezas del pensamiento de Chesterton. Perfecto. Pues hasta la próxima, queridos oyentes. Los esperamos en la segunda parte de esta inmersión profunda en ortodoxia. Hasta pronto. Retomamos nuestra inmersión en ortodoxia de Chesterton. Y como bien decías, ahora nos toca abordar un tema que a muchos les puede resultar un poco controvertido. Así. La defensa del dogma. Exacto. A Chesterton a menudo se le acusa de ser un tradicionalista, Ajá. aferrado a viejas ideas. Pero como hemos visto, su pensamiento es mucho más complejo que eso. Mucho más. ¿Cómo entiende él el dogma? Para Chesterton, el dogma no es un conjunto de reglas rígidas e impuestas desde arriba. Ya. Él lo ve como la base de una experiencia vital, Ajá. como la estructura que permite que la fe se exprese en toda su plenitud. Es una idea interesante. ¿Podría darnos algún ejemplo para entenderlo mejor? Claro. Piensa en un edificio. Sí, Para que un edificio se mantenga en pie necesita una estructura sólida, ¿verdad? claro. Unos cimientos firmes. Por supuesto. El dogma sería como esos cimientos, la base sobre la que se construye la fe. Ya veo. Sin dogma, la fe se convertiría en algo amorfo, sin consistencia. El dogma sería como el esqueleto que sostiene el cuerpo de la fe. Exactamente. Sin él, la fe se derrumbaría. Sin él, la fe no tendría forma. Y lo que Chesterton nos dice es que el dogma, aunque a veces pueda parecernos limitante, en realidad nos libera. Los libera. Sí, nos permite explorar la complejidad de la fe sin perdernos en un mar de dudas. Ajá. Nos da un punto de apoyo, un marco de referencia del cual podemos comprender el mundo y nuestro lugar en él. Es como si el dogma nos proporcionara un mapa para navegar por el complejo territorio de la fe. Sí, una buena metáfora. El dogma nos da las coordenadas, los puntos de referencia. Ah. Pero dentro de ese mapa tenemos la libertad de elegir nuestro propio camino. Claro. Y esa libertad de elegir, de tomar decisiones, es lo que nos hace humanos. Entonces, para Chesterton, el dogma no limita nuestra libertad, sino que la posibilita. Exacto. Sin dogma, sin un marco de referencia moral, nuestra libertad se convertiría en un caos, en una deriva, sin rumbo. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez sentir que el dogma, lejos de limitarte, te ha ayudado a encontrar tu camino? Sí, sin duda. En mi propia experiencia, el dogma me ha dado un lenguaje para comprender mi fe, Ajá. para articular mis creencias, para dialogar con otras tradiciones religiosas. Sin ese lenguaje, sin ese marco de referencia, me sentiría perdido, incapaz de expresar lo que siento, lo que creo. Es como si el dogma nos diera las herramientas para construir nuestra propia casa de la fe. Nos da los ladrillos, el cemento, el tejado. Sí, Pero somos nosotros quienes decidimos cómo usar esos materiales, cómo diseñar nuestra casa. una imagen muy acertada. Y Chesterton nos invita a construir nuestra casa de la fe con solidez, con belleza, con alegría, porque para él el cristianismo no es una religión de tristeza, No. sino de alegría. ¿Y esa alegría de dónde surge? ¿Cómo se concilia con el sufrimiento, con las dificultades que inevitablemente encontramos en la vida? El cristianismo no nos promete una vida sin dolor, sin dificultades. Al contrario, nos invita a abrazar la cruz, a aceptar el sufrimiento como parte inherente a la experiencia humana.
pero no como un fin en sí mismo. No, sino como un camino hacia la redención, hacia la resurrección. Es decir, que la alegría cristiana no es una negación del sufrimiento, sino una forma de trascenderlo, De encontrarle un sentido. de darle un significado. Exactamente. Y en ese proceso de aceptación del sufrimiento, de abrazar la cruz, es donde encontramos la verdadera alegría. Es la alegría de la victoria sobre la adversidad, la esperanza que nace del dolor. Una alegría que solo puede comprender quien ha pasado por la prueba del fuego, quien ha aceptado la fragilidad de la vida y la necesidad de una fuerza mayor que nos sostenga. Y esa fuerza, para Chesterton, es la fe cristiana. Una fe que nos invita a ver el mundo con nuevos ojos, a descubrir la belleza en lo inesperado, a encontrar la alegría en medio del dolor, y a no tener miedo a la paradoja, a la contradicción, porque en la paradoja, en la tensión entre dos extremos, es donde se encuentra la verdad. La verdad completa, la verdad que nos hace libres. Y hablando de libertad, Chesterton también dedica un capítulo de ortodoxia a la defensa de la libertad humana, y lo hace desde una perspectiva, como siempre, muy peculiar. Sí, para Chesterton la libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y esa capacidad, para él, solo es posible gracias al dogma. Al dogma. Pero no habíamos quedado en que el dogma limita nuestra libertad. No exactamente. Lo que Chesterton nos dice es que el dogma, al definir lo que es bueno y lo que es malo, nos da la posibilidad de elegir. Sin ese marco de referencia, sin esa brújula moral, nuestra libertad se convertiría en un caos, en una deriva sin rumbo. Es como si el dogma nos diera un mapa, ¿no? Y dentro de ese mapa tenemos la libertad de elegir nuestro camino. Exactamente. Y esa libertad de elegir, de tomar decisiones, es lo que nos hace humanos. Esa libertad de ser responsables de nuestros actos, de asumir las consecuencias de nuestras decisiones y de crecer como personas, de aprender de nuestros errores, de construir un futuro mejor a partir de las elecciones que hacemos en el presente. Es una visión de la libertad muy diferente a la que nos propone el mundo moderno, ¿no? Una libertad que no se basa en la satisfacción inmediata de nuestros deseos, sino en la búsqueda del bien, la construcción de un mundo más justo y humano. Una libertad que exige esfuerzo, compromiso, responsabilidad, pero que al final nos conduce a una alegría más profunda, más auténtica, más duradera, y a una vida más plena, más significativa, más acorde con nuestra verdadera naturaleza. Y hablando de nuestra verdadera naturaleza, Chesterton también aborda el tema de la naturaleza humana en ortodoxia, y lo hace desde una perspectiva que, como siempre, es sorprendente, original. Sí, para Chesterton, la naturaleza humana no es algo fijo, inmutable. Al contrario, es algo dinámico, en constante evolución. ¿Y qué es lo que impulsa esa evolución? Para Chesterton, la clave está en la paradoja, en la tensión entre nuestra naturaleza animal y nuestra aspiración a lo divino. Es como si estuviéramos en una cuerda floja, ¿no? Equilibrando nuestro instinto animal con nuestra búsqueda de lo trascendente. Exactamente. Y en ese equilibrio, en esa tensión, es donde se encuentra la grandeza del ser humano, la tensión entre la bestia y el ángel, ¿verdad? Y el cristianismo, para Chesterton, nos ofrece las herramientas para navegar esa tensión, para encontrar el camino hacia la plenitud. El cristianismo nos recuerda que somos criaturas caídas, sí, pero también criaturas amadas por Dios. Y esa doble naturaleza, esa mezcla de luz y sombra, es lo que nos hace únicos, especiales. Es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Con nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras aspiraciones y nuestras limitaciones. Y el cristianismo, lejos de negar esa complejidad, la abraza. Nos ofrece un camino de redención, de reconciliación con nosotros mismos y con Dios. Un camino que no es fácil, que exige esfuerzo, sacrificio, pero que nos conduce a la verdadera libertad, a la verdadera alegría, a la verdadera plenitud. Y a una vida más plena, más significativa, más acorde con nuestra verdadera naturaleza. Y hablando de nuestra verdadera naturaleza, Chesterton también aborda el tema del pecado original en ortodoxia, un tema que para muchos es anticuado, irrelevante, pero que para Chesterton es fundamental para comprender la condición humana. El pecado original, para Chesterton, no es un dogma que nos culpabiliza, que nos hace sentir inferiores. Al contrario, es una declaración de nuestra libertad, de nuestra capacidad para elegir entre el bien y el mal. Es decir, que si no fuéramos libres de pecar, tampoco seríamos libres de amar, de crear, de construir un mundo mejor. Es una idea que nos hace reflexionar. El pecado original no como una condena, sino como una posibilidad. La posibilidad de elegir, de errar, de aprender, de crecer. Exactamente. El pecado original nos recuerda que somos responsables de nuestros actos, que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y que no somos perfectos, ¿verdad? Que todos, en mayor o menor medida, estamos inclinados al error, al egoísmo.
Pero también somos capaces de redimirnos, de transformar nuestras debilidades en fortalezas, de aprender de nuestros errores. Así es. Y para Chesterton, el cristianismo nos ofrece un camino de redención, de reconciliación con nosotros mismos y con Dios. Un camino que no es fácil, que exige esfuerzo, sacrificio, pero que nos conduce a la verdadera libertad, a la verdadera alegría, a la verdadera plenitud y a una vida más plena, más significativa, más acorde con nuestra verdadera naturaleza. Y es precisamente esa capacidad para la redención, para la transformación, lo que nos distingue de los animales. Exacto. Es decir, que el pecado original, en lugar de limitarnos, nos abre la puerta a la posibilidad de la gracia, de la transformación. Y en ese sentido, el cristianismo es un mensaje de esperanza, de optimismo. Nos dice que a pesar de nuestras limitaciones, somos capaces de alcanzar la plenitud, la santidad. Es como si Chesterton nos dijera, no se desesperen por sus faltas, por sus caídas. La gracia de Dios está ahí para levantarlos, para guiarlos hacia la luz. Y esa gracia, esa luz, se manifiesta de formas muy diversas. En el arte, en la música, en la literatura, en las relaciones humanas, en todo lo que nos eleva, en todo lo que nos conecta con lo trascendente. Es la belleza que nos rodea, ¿no? La belleza que nos inspira, que nos conmueve, que nos recuerda que hay algo más grande que nosotros mismos. Y esa belleza, para Chesterton, es un reflejo de la belleza de Dios. Es la huella de Dios en el mundo, ¿verdad? Claro. Una huella que podemos encontrar en los lugares más inesperados, en las personas más sencillas, en los momentos más cotidianos. Y esa búsqueda de la belleza, esa búsqueda de la huella de Dios en el mundo, es lo que da sentido a nuestra vida, lo que nos llena de alegría, de esperanza, de amor. Exactamente. Y hablando de amor, creo que es un buen momento para pasar al siguiente capítulo de Ortodoxia. ¿Qué te parece si en la próxima parte de nuestra inmersión exploramos la visión de Chesterton sobre el amor como fuerza transformadora? Me parece una excelente idea. El amor es un tema central en el pensamiento de Chesterton y estoy seguro de que nos deparará muchas sorpresas. Los esperamos en la tercera y última parte de esta inmersión en ortodoxia. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en ortodoxia. En esta última parte vamos a explorar un tema central en el pensamiento de Chesterton, ¿no? Sí. El amor como fuerza transformadora. Exacto. Y es que para Chesterton el amor no se reduce, digamos, a un simple sentimiento romántico o pasajero. Ya. No, él lo concibe como una fuerza poderosa, capaz de cambiar el mundo. ¿En qué sentido? ¿Cómo se traduce esa fuerza transformadora de amor en la vida real? Bueno, Chesterton ve el amor como el motor de la creación, el impulso que nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos. Sí. A construir un mundo más justo, más humano. Ya. Es la fuerza que nos conecta con los demás, Ajá. que nos saca de nuestro egoísmo y nos impulsa a servir al bien común. Y esa visión del amor tan amplia, tan profunda, Sí. ¿dónde la encuentra Chesterton? Él la encuentra, por supuesto, en la figura de Cristo. Claro. Cristo, que nos amó hasta el punto de dar su vida por nosotros. Sí. Un amor radical, incondicional, que desafía todas nuestras categorías. Es un amor que nos descoloca, ¿verdad? Totalmente. Un amor que nos exige salir de nuestra zona de confort, que nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, A perdonar a quienes nos ofenden. a dar la otra mejilla. Exactamente. Y es precisamente en ese amor radical, en esa entrega incondicional, donde encontramos la verdadera fuerza transformadora. Un amor que nos hace más humanos, más compasivos, más solidarios. Un amor que nos llena de una alegría profunda, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la alegría de saber que somos amados, ¿verdad? Sí. Amados por un Dios que nos conoce, que nos acepta, que nos perdona. Una alegría que nos libera del miedo, del egoísmo, de la desesperanza. Sin duda. Y esa alegría, esa libertad interior nos impulsa a construir un mundo mejor, un mundo donde el amor sea la ley suprema. Un mundo donde la justicia, la compasión, la solidaridad sean los pilares de la convivencia humana. Exacto. Es un ideal hermoso, pero ¿cómo podemos hacer realidad ese ideal en un mundo tan lleno de egoísmo, de violencia, de injusticia? Bueno, yo creo que Chesterton nos diría que la transformación del mundo empieza por la transformación personal. Ajá. Cada uno de nosotros en nuestro pequeño rincón del mundo podemos ser portadores de ese amor transformador. Podemos empezar por practicar la compasión en nuestras relaciones cotidianas, por ser más generosos con quienes nos rodean, por luchar por la justicia en nuestro entorno. Es decir, que la transformación del mundo no es una utopía inalcanzable, No, sino una tarea que comienza en el aquí y el ahora, en el presente. en la vida de cada uno de nosotros. Exactamente. Y para llevar a cabo esa tarea necesitamos herramientas, necesitamos inspiración.
Y Chesterton, con su ingenio, con su profundidad, con su alegría contagiosa, nos ofrece un mapa, una brújula, para orientarnos en ese camino hacia la transformación personal y social. Y en ese camino, Chesterton nos invita a no tener miedo, ¿no? No. A la alegría, a la belleza, a la paradoja. A la paradoja. Porque en la paradoja, la tensión entre dos extremos, es donde se encuentra la verdad, la libertad del amor. Y la alegría, esa alegría profunda que surge de saber que somos amados, de saber que no estamos solos, de saber que el amor al final siempre triunfa. Y así, con esta imagen esperanzadora del triunfo del amor, llegamos al final de nuestra inmersión en ortodoxia, de G.K. Chesterton. Una obra que nos desafía a pensar de forma diferente, a cuestionar nuestras certezas, a abrirnos a la posibilidad de una verdad más grande que nosotros mismos. Una obra que nos recuerda que la fe no es un dogma rígido, sino una experiencia viva. Una aventura que nos lleva a descubrir la belleza, la bondad, la verdad, el amor en los lugares más inesperados. Y que nos invita a vivir con alegría, con esperanza, con la certeza de que al final el amor siempre vence. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el pensamiento de Chesterton. Esperamos que les haya inspirado a leer Ortodoxia por ustedes mismos y a descubrir la riqueza de su visión. Hasta la próxima, queridos oyentes. Y que la alegría del amor les acompañe siempre.